Bien, muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar. Eh, este día vamos a hablar de un tema un poco diferente a lo que habíamos venido hablando, pero que sin embargo tiene una íntima relación con la asignatura, porque tal como establecimos en una de las clases anteriores, el movimiento cooperativo prácticamente está presente en casi todas las actividades económicas a nivel mundial. Tenemos cooperativas financieras, cooperativas pesqueras, cooperativas ganaderas, cooperativas que prestan servicios técnicos, cooperativas de suministro de bienes. En fin, el sector cooperativo se ha desarrollado de tal manera que prácticamente en casi todas las actividades económicas existentes, pues casi siempre existe parte del sector cooperativo involucrado. Por eso hemos escogido la avicultura, que es un tema que no se conoce mucho y que sin embargo es muy importante a nivel económico, tal como lo vamos a ver este día. Da una gran aportación a nivel económico, no solamente del país, sino a nivel mundial. Y para poder tener un marco de referencia que nos permita, en las futuras sesiones que faltan, ya para terminar el ciclo, ver un pequeño ejercicio práctico sobre una cooperativa dedicada a este tipo de actividad. No se olviden siempre de registrarse en el chat, porque para que quede registrado y de esa manera podamos tener un respaldo en caso de ser necesario. Eh, vamos a... El término avicultura es un término muy general. Sin embargo, dentro de la avicultura, pues nosotros en nuestro medio, pues lo que más se da es la galinicultura, que es la crianza de especies gallináceas, o sea, lo que nosotros conocemos normalmente como el pollo, gallinas, gallos. Entonces, pero antes vamos a dar algunos aspectos importantes sobre la historia. Realmente, ¿por qué me tomo el tiempo yo de explicarles primero toda esta parte teórica, entre comillas? Porque no podemos hablar de un proceso contable de una determinada actividad, llámese agricultura, llámese banca, gobierno, en fin, todas las áreas donde se aplica la contabilidad. No podremos hablar de contabilidad si antes no conocemos realmente cómo funciona esa actividad, de dónde viene, cuáles son sus antecedentes, qué características tiene, ¿verdad? Cuáles son los costos involucrados para poder desarrollar la actividad, que es algo bien importante que vamos a desarrollar en estas sesiones, para luego caer ya a la parte contable y entonces ya entendemos de qué estamos hablando. Es decir, ya tenemos un marco de referencia que nos permite identificar costos, actividades de una manera mucho más eficiente. Mal haría yo, como a veces cometemos ese error, digo porque yo lo he cometido, de que darle prioridad a la práctica y que vamos a hacer partidas y que nos llenamos de hacer partidas y ejercicios sin antes tener ese bagaje o ese marco de referencia que me va a permitir a mí como docente, a ustedes como estudiantes, entender por qué se carga una cosa o por qué se abona otra. Es decir, cometemos ese error y por eso es que el estudiante anda patinando y le dejamos ejercicios y el estudiante no haya cómo resolverlos porque no tiene ese marco de referencia. Entonces el tiempo realmente para mí no es relevante, hay que aprender algo y hoy vamos a aprender muchas cosas, ¿verdad? Pude haber escogido ganado, ¿verdad? Actividad ganadera o lechera, o de actividad. Sin embargo, escogí esta porque considero de que es una de las que muy poco se habla de ella y por lo tanto, al no haber tanta mención sobre este tipo de actividad, pues es un plus para ustedes conocer sobre avicultura. Yo tampoco soy avicultor, nunca he criado aves, es un hecho, pero nosotros como contadores públicos, dado que todas las empresas, independientemente si son públicas, privadas, industriales, comerciales, de servicios, como sea, llevan contabilidad y por lo tanto, nosotros como contadores públicos vamos en algún momento a tener que trabajar con ese tipo de empresas. De ahí la importancia de conocer de todo tipo de actividad económica que usted tenga la oportunidad de conocer, hágalo.
porque en algún momento esta información le va a servir. Bien, habiendo hecho esa introducción, vamos a comenzar hablando un poco de historia a nivel general. Dice que la explotación avícola tiene su origen hace unos 8.000 años. O sea, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Antes de Cristo, o sea, 8.000 años antes de Cristo. Usted no tendría que decir hace unos 8.000 años, 8.000 años antes de Cristo, lo cual, si tomamos en cuenta que llevamos 2.000 años de esta era después de Cristo, estamos hablando de casi 10.000 años de antigüedad, cuando en ciertas regiones de Asia, como India y China, iniciaron la domesticación de la gallina salvaje, como muestra en la siguiente línea de tiempo. Es decir, todo se remonta a casi 10.000 años de historia, donde en Asia, específicamente en los subcontinentes de India y China, se comenzó a domesticar la gallina salvaje, obviamente, ¿no? Domesticar implica, obviamente, pues, controlar su reproducción y su cuidado y todo lo demás, tal como nosotros lo conocemos actualmente. Hace 8.000 años la avicultura tiene, bueno, ahí lo que acabamos de mencionar, que aquí está como repetido, ¿no? Sigamos. Ya en el siglo XX surge lo que es la avicultura industrial, porque hay que aclarar que al principio la avicultura era más doméstica, más de la casa, ¿verdad? Bueno, de hecho en nuestro país, allá por donde ustedes viven, hay muchas personas que crían aves de manera artesanal en su casa, hacen sus pequeños cercos, ¿verdad? Tienen gallinas, tienen gallos, tienen pollitos, pueden producir huevos para autoconsumo, la carne también a veces autoconsumo, que hay un cumpleaños, o simplemente a la mamá se le ocurrió ese día hacer una sopa de gallina, pues se hace la sopa de gallina un domingo, es decir, es para autoconsumo más que todo, pero aquí estamos hablando de avicultura a nivel industrial, que es lo que nos interesa más, que se comienza a dar a primeros pasos en España con el apoyo de la Exposición Internacional de Avicultura en Madrid en el año de 1902, donde se mostraron razas de ponedoras con un alto nivel de producción. Es decir, este es el punto de partida hacia allá una avicultura más desarrollada. Estamos hablando de inicios del siglo XX, específicamente en España, lo cual no significa que solo ahí se dio, ¿no? Este es un hecho marcable, ¿no? Pero puede ser que en otras partes del mundo ya había algún tipo de avicultura de esta naturaleza. Ya en 1960 surgen las razas de gallinas ponedoras. Hay una selección de razas de gallinas autóctonas. Autóctonas quiere decir que son propias de un determinado lugar. Esto permitió mejorar la producción de huevos. La avicultura profesional surge con la raza Leghorn, que ponían pues un promedio de 240 huevos al año. Quiero decirles que actualmente una gallina puede poner hasta 400 o 500 huevos en un año. Estamos hablando de una gallina superproductora, ¿no? Pero el promedio anda en 300, 400 huevos al año, dependiendo de la raza. Aquí está hablando de una raza que es una de las más explotadas a nivel mundial, que es la Leghorn, que es una especie de gallina blanca, ¿verdad? O nosotros aquí la llamamos gallina chele, ¿verdad? Que es la que utilizan en las granjas industriales para poder producir los huevos. Son gallinas blancas. En su mayoría de nuestro país, de este tipo de gallina es la que se utiliza. Ya en 1991, pues la avicultura tiene ciertas innovaciones y en el área de la tecnología de la producción avícola, provocando aumentos en la capacidad de producción, sucediendo notables desequilibrios entre la oferta y la demanda que se reflejan en los precios. Es decir, usted sabe que los precios, económicamente hablando, se determinan por un juego entre la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de producto que en el mercado está disponible para que sea comprado y la demanda es la capacidad que tiene el mercado para poder comprar ese producto. Entonces, al haber mayor tecnología, la producción se incrementa. Esto genera un desequilibrio, es decir, hay más oferta que demanda en algún punto y obviamente el precio, al haber más oferta y menos demanda, el precio baja. Es decir, que al principio los huevos probablemente eran mucho más caros que actualmente. ¿Por qué? Porque los huevos eran más difícil producirlos en cantidades industriales
por lo cual había una oferta limitada y por lo tanto al haber menos oferta y más demanda los precios son más altos. Ese es un juego lógico que existe en el mercado de cualquier producto. Al haber incremento de oferta, obviamente los precios tienden a bajar, de tal manera que actualmente pues un huevo, bueno, ahorita están caros, pero no es propiamente por su producción, sino por los insumos, sobre todo la elevada de los precios de los combustibles, ha hecho que los precios de casi todos los productos incrementen, pasando de 10 centavos más o menos que andaba hace unos meses, pues ahora ya podemos hablar de que anda entre 12 y 15 centavos, depende del tamaño del huevo, y, porque el tamaño también influye en el precio, ¿no? Por ahí andamos en los precios al por menor de los huevos, ¿verdad? Un cartón anda por 4.50, si son 30 huevos por cartón, pues estamos hablando de 15 centavos más o menos, 15, 12, 14 centavos, depende del lugar donde usted lo compre. De hecho, en España tienen un dicho que dice a huevo, que no tiene nada que ver con lo que nosotros usamos aquí como esa expresión a huevo. Aquí a huevo quiere decir a la fuerza, ¿no? Allá dicen, bueno, ¿y que estudiaste? Sí, ¿cómo estuvo el examen? A huevo. Entonces, estuvo fácil, ¿no? Por el precio tan bajo que el huevo tuvo en algún momento. Bueno, veamos ya en El Salvador qué es lo que ha pasado. En 1950 se da el surgimiento de la industria avícola en El Salvador. Ya estamos hablando de prácticamente la segunda mitad del siglo XX. Como todo, ¿verdad? Si vemos el cooperativismo propiamente dicho, la banca, la industria, la informática, todo aquí en nuestro país siempre viene ya por último, ¿verdad? Y no solo en nuestro país, sino prácticamente la mayoría de países latinoamericanos, la tecnología y todo lo demás viene casi por último. Quizás solo los países africanos, del África subsahariana, que se le llama, o sea, al sur de África, algunos países que están un poquito más atrás que nosotros. Pero después de África, en ese sentido, pues sigue Latinoamérica. Antes de la década de 1950, la cría de aves de corral, también se le llama a este tipo de aves, se desarrollaba en el área doméstica rural, que esto se sigue dando, ¿no? Crianzas en las casas, en los patios de las casas, es decir, de manera artesanal, lo que consecuentemente se traducía en una reducida producción que no era suficiente para abastecer el mercado nacional. Así que prácticamente la gente criaba gallinas para consumir los huevos, ellos o a lo sumo a los vecinos, ¿verdad? Dependiendo de qué tanta cantidad se producía, pues a los vecinos se les podía vender o regalar, pero no era algo masivo. En 1956, o sea, 6 años después de lo anterior, fue fundada la Asociación de Avicultores del Salvador, conocida como AVES. ¿Verdad? Se creó ya una organización formal, legalmente constituida, la cual tenía la finalidad de fomentar y superar en el país el desarrollo de la industria avícola y defender los intereses de sus afiliados. La asociatividad es importante para productores, profesionales y cualquier tipo de personas que estén involucradas en una determinada actividad. Cuando se asocian y forman sindicatos, asociaciones u otro tipo de organizaciones, lo que se busca es, en primer lugar, fortalecer, ¿verdad?, la actividad a la cual se dedican, hacerla más rentable, pero también, por otro lado, defender los intereses de quienes conforman esa asociación. Así, por ejemplo, es lógico y es normal que un sindicato defienda, entre comillas, a veces, los intereses de sus agremiados o de sus sindicados. Digo entre comillas porque a veces los sindicatos son el principal cuchillo de los mismos miembros, ¿no? No los sindicatos en sí, sino quienes los dirigen. Y andan tomando acuerdos sin consultarle a los demás. En el gremio de educación tenemos una asociación de docentes ahí que conocida históricamente, la primera que existe en el país, pero que en algún momento se les olvidó para quienes estaban trabajando y negociaron con el gobierno, sobre todo el gobierno anterior, a espaldas de la gente. Y eso a la larga pues hace que las organizaciones pierdan adeptos, pierdan personas y terminen en algunos casos desapareciendo. En el caso de aves todavía existe, ¿verdad? Ahí están todas las empresas que producen huevos o carne de pollo, que es lo que más que todo se produce en el país.
En 1961 se decreta una ley, que es la Ley de Fomento Agrícola, y con el marco de esa misma ley se creó la Junta de Fomento Avícola como una institución autónoma. Entonces, las instituciones de fomento que en las instituciones de fomento siempre el gobierno o el Estado, porque no podemos hablar solo del gobierno, sino que es una actividad del Estado, crea instituciones que buscan fomentar ciertas actividades. Así existe el INSAFOCOP, que ya lo conocemos, que es el que se encarga de fomentar la actividad cooperativa en el país. Pues así mismo se creó en 1961 esta Junta de Fomento Avícola, que no vamos a detallar de qué se trata porque no hay tiempo, pero que se encarga, como su nombre lo dice, de fomentar la actividad avícola en el país. En 1969, los granjeros aprovechaban al máximo los adelantos tecnológicos en materia avícola. Ya estamos hablando de una tecnificación de la actividad, lo que le permitió en cierta medida reducir los costos, porque una de las cosas importantes que se busca al tecnificar una actividad, es decir, al volverla un poquito más automatizada, meter máquinas, equipos, es precisamente reducir los costos, porque cuando las cosas se hacen de manera manual, generalmente son más costosas, más caras, porque el esfuerzo humano pues es mucho más caro que el esfuerzo de una máquina, a la larga, ¿no? Y en cantidades grandes. También se buscaba incrementar los niveles de producción, obviamente se produce más, para satisfacer la demanda interna, es decir, la demanda dentro del país, y a la vez un buen porcentaje de los requerimientos centroamericanos, porque hay que ver que también parte del producto que se genera a través de las empresas agrícolas en nuestro país va más que todo al área del mercado centroamericano, no tanto hacia afuera, porque pues sí, la producción no es suficiente como para enviarlo a otros países. Hay otros países pues tienen sus propios, por ejemplo, Estados Unidos produce huevos y produce también carne de pollo, y no solo de pollo, de pavo y de otros tipos de especies. Entonces, como que los mercados en este punto, pues hay prácticamente en todo el mundo, hay este tipo de actividad propia, ¿no? Interna en cada país. En el año del 69 al 70, pues históricamente hubo un conflicto. Muchos le llaman guerra, pero algunos dicen que no llega a tener esa categoría porque solo duró 2 meses, entre junio y julio del 69, que se le llamó la guerra del fútbol porque supuestamente El Salvador estaba jugando para poder clasificar al Mundial de 1970, cosa que al final pasó, ¿verdad? Se fue a Haití, El Salvador a participar en ese Mundial, que fue en México, y que supuestamente por un partido que se tuvo, la barra brava hondureña atacó a unos salvadoreños y de eso se agarró el gobierno para poder entablar una guerra con Honduras. Que al final no era tal guerra del fútbol, sino que era un problema más que todo de geopolítica, porque lo que se buscaba era tener control sobre ciertos territorios que estaban en disputa desde hacía mucho tiempo entre El Salvador y Honduras, que al final se terminó decidiendo en los tribunales de La Haya, allá en Holanda, y que lamentablemente, pues, al no haber una buena presentación del caso por parte de los abogados salvadoreños, La Haya decidido de manera un poco salomónica y decir, bueno, vamos a repartir esos territorios en proporción al territorio que cada país tiene. Y como Honduras es mucho más grande que nosotros, pues le quedaron 2/3 partes de esos territorios a Honduras y una tercera parte a El Salvador, que se conocen con el nombre de bolsones. Así se les conoció en su momento, los bolsones, los famosos bolsones. Por ahí hay un lugar que se llama Nahuaterique, no sé realmente dónde está, si por el lado de la Unión o Morazán, y hay otros por ahí que quedaron en el limbo. De hecho, la gente que vive en esas zonas, pues, tiene doble nacionalidad, son hondureños y salvadoreños al mismo tiempo.
Al surgir dicho conflicto, conllevó al cierre de la carretera panamericana, es decir, hubo un corte para que el producto pudiera circular hacia Honduras, provocando la eliminación drástica de las exportaciones, teniendo los agricultores que vender sus productos de manera interna. Es decir, Honduras es el cliente de nuestro producto avícola, pero al haber ese conflicto, obviamente hubo un corte en las transacciones que se hacían con ese país, y eso pues es un evento económico, más bien un evento político que generó un problema económico, que eso es lo que ocurre casi siempre. Vamos a hablar ahora de la definición de la avicultura y de la importancia que la avicultura tiene. Quiero aclarar que cuando nosotros hablamos de avicultura, normalmente nos referimos, nos imaginamos más bien, pollo, gallinas, pero el término avicultura es mucho más amplio. Pero aquí, en esta definición que vamos a ver, lo vamos a enfocar más que todo a la parte de las especies gallináceas, o sea, no gallináceas, o sea, sí, así se le llama, ¿no? O sea, gallinas y pollo. Pero en realidad hay otras especies de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces la avicultura desde este punto de vista estudia la cría de gallinas, gallos y pollos para obtener de ellos alimentos como huevo y carne. Esos son básicamente una definición muy sencilla: gallinas, gallos y pollos. Y lo que se busca obtener es dos productos básicamente: el huevo y la carne, porque lo demás poco se le puede aprovechar. Por ejemplo, las plumas, un poco, u otro, bueno, prácticamente eso sería las plumas, o en el caso de los gallos, lo que se conoce como la chorcha, que en realidad se llama cresta. Por ejemplo, hay lugares como España donde hay un plato hecho a base de crestas de gallo, es decir, esa cosita roja que tienen en la cabeza los gallos sirve para hacer cierto, no me recuerdo cómo se llama ese plato en español, que para ellos es una delicia, pero para mucha gente pues da un poquito de asco, en el sentido de que pues, nadie se imagina estar comiendo esa parte del animal. Pero bueno, veamos la importancia. Algunos aspectos importantes son que el sector avícola es el más dinámico, partiendo que crece a un ritmo constante, diversifica en sus productos derivados. Por esa razón, la avicultura se observa como una oportunidad de desarrollo sostenible para las economías empresariales y familiares, que lo más. Porque podemos hacer avicultura a nivel industrial, a nivel empresarial, pero también se puede hacer avicultura a nivel de la casa, sobre todo en la zona rural, donde hay espacio suficiente para poder desarrollar esta actividad de manera artesanal. En cuanto a la forma que se diversifican los productos, pues en la actualidad los productos avícolas tienen una gran variedad de presentaciones. Existen, por ejemplo, para poner un ejemplo, el jamón de pollo o el jamón de pavo, que es el más común, que es una forma de presentar la carne del animal, ya no así como se vende cortadito, ¿verdad?, en piezas, sino que ya se vende procesado en forma de jamón, en forma de paté o de otro tipo de producto. A eso se refiere con la diversificación de sus productos derivados. Los avicultores latinoamericanos han aportado el 65% de la producción mundial de carne de pollo. Fíjense bien qué importante es Latinoamérica en cuanto a la producción de carne de pollo, 65%. Eso es más de la mitad de todo lo que se produce a nivel mundial. Y el 45% de la producción de huevo, que no es un porcentaje insignificante, ¿verdad? Es casi la mitad de toda la producción del mundo, según datos de la Asociación de Avicultores del Salvador. Entonces ahí está la importancia a nivel mundial de la avicultura, sobre todo la avicultura latinoamericana. En El Salvador, la importancia económica del sector agropecuario es relevante, ya que alcanza el 18.9% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es todo lo que se produce en un país en un año. Entonces, el sector agropecuario, estamos hablando de agricultura y ganadería en general, representa el 18.9% del Producto Interno Bruto. Para que lo entendamos, de cada $100 que se producen en El Salvador, casi $19 se producen en productos
valga la redundancia, agrícolas o ganaderos. El PIB ampliado para la cadena pecuaria para el año 2019 representó el 6% y representa el 31.6% del Producto Interno Bruto Agropecuario. Y esto se ha mantenido en el periodo 2010 al 2019. O sea, lo que quiere decir aquí es que solo la parte avícola representa el 31.6% del Producto Interno Bruto Agrícola propiamente, o agropecuario. Perdón. O sea, que de todo lo que se produce a nivel agropecuario, casi la tercera parte de todo lo que se produce a nivel agropecuario es avícola. Estamos hablando de la tercera parte casi. Esto es para que veamos la importancia a nivel económico. Ahora, en la parte social, por eso dice aquí en relación al ámbito social, en el Congreso 23º Latinoamericano de Agricultores, el presidente de ABES expresó que uno de los factores por los que cobra relevancia el sector avícola es por su uso intensivo de mano de obra. En el país generan cerca de 9.000 empleos y otros 80.000 empleos indirectos. Es decir, que también hay una importancia social de parte de la actividad avícola, porque se usa bastante mano de obra. Sí se usa equipo, pero también hay muchas personas involucradas. De tal manera que se generan 9.000 empleos directos. Los empleos directos son los que trabajan directamente con la granja. Los que crían los pollos, los que los procesan, todos los que trabajan directamente en las granjas creadoras. Y 80.000 empleos indirectos, que eso ya va a los motoristas que transportan la carne, la gente que trabaja en supermercados preparando el pollo para venderlo. Ya esos son empleos indirectos. Y es que el impacto social de una actividad económica se mide en muchos aspectos, pero uno de los aspectos que se debe considerar es la generación de empleo. La Organización de las Naciones, o sea, también hay una importancia a nivel nutricional. Veamos acá, que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ganadería, FAO, así se conoce con sus siglas en inglés, afirma que los huevos son uno de los alimentos más nutritivos de la naturaleza debido a la calidad de sus proteínas, vitaminas, minerales y demás sustancias esenciales para el organismo. Además, lo consideran como el alimento más completo de origen natural. Ahí estaría la leche también, que se considera que es el alimento más completo, ¿no? Pero el huevo también tiene muchas cualidades nutricionales como proteínas, vitaminas, minerales y otras sustancias esenciales para el organismo. El huevo también es una excelente fuente de todas las vitaminas hidrosolubles, eso quiere decir que se pueden disolver en agua, como las del complejo B, que ayudan a formar glóbulos rojos, vitaminas liposolubles. Liposoluble quiere decir que se puede disolver en grasa. La palabra lipo es grasa, ¿verdad? Eso ya son términos nutricionales, pero en la medida que una sustancia se puede disolver en otra, es mucho más fácil absorbida, puede ser mucho más fácil absorbida por el cuerpo. A eso se refiere. Veamos las ramas de la avicultura, entendiendo que la avicultura es algo mucho más general, que va mucho más allá de gallos y gallinas y pollos. Entonces aquí tenemos solo como una referencia, como una información adicional, algunas de las ramas que tiene la avicultura, de algunas, ¿no? Porque no son todas. Las ramas avícolas nos da la posibilidad de brindar alimentos de alto valor biológico en corto tiempo. Esa es una de las cualidades que tiene la avicultura, que en forma muy rápida se produce. No necesita tanto tiempo como, por ejemplo, la carne de res, que la vaca pues requiere más tiempo de poder estar en desarrollo, criando, para que pueda ser utilizada para carne. Mientras que el sector avícola es mucho más rápido, mucho más ágil en cuanto a la forma en que se hace la producción. Siempre que se utilicen animales de un alto potencial genético, se apliquen las medidas de manejo, higiene y alimentación correcta.
Ahora, con esto del potencial genético también hay ciertas reservas por parte de ciertos sectores, sobre todo sectores ambientalistas o sectores veganos, por ejemplo, que son, los veganos son personas que no consumen ningún producto de origen animal de ninguna manera que se presente, no solamente los alimentos. Ellos no consumen ningún producto, no solo es carne, sino que cualquier producto que provenga de animales. De tal manera que no consumen lácteos, no consumen carne, no consumen miel. Todo lo que tenga que ver con explotación animal no les gusta. Bueno, hay de todo tipo ahí entre los veganos. Hay unos que son más estrictos y otros que son un poquito más relajados. Pero también incluye, por ejemplo, no se ponen zapatos de cuero natural porque han matado a un animalito para poder hacer los zapatos. O una chaqueta de cuero, tampoco se la ponen. O sea, no solo, los veganos no solamente van a la parte alimentaria, sino también a la parte de cualquier producto que provenga de la explotación animal. Y los vegetarianos, esos son diferentes porque los vegetarianos lo que buscan es solo consumir, no consumir carne. ¿verdad? De ahí ellos consumen huevos, consumen leche. Los vegetarianos pueden consumir productos de origen animal, lo que no consumen es carne. Y hay otra diferencia, los veganos lo hacen por motivos éticos, porque los animalitos sufren tanto cuando los están criando como cuando los matan. En cambio, el vegetariano es más por cuestiones de salud, ¿verdad? Es decir, la carne contiene demasiadas sustancias nocivas para el cuerpo, dicen ellos, entonces hay que alimentarse sanamente. Son dos cosas un poco diferentes, vegano y vegetariano. Veamos aquí algunas de las especies. La galinicultura, que es la que vamos a estudiar nosotros acá en la materia, que es la explotación de gallinas y todas sus gallinas, gallos, pollos, toda la especie. La meleagricultura, que es la explotación de pavos, que aquí en El Salvador no mucho hay. Sí hay algunas granjas de pavos, pero no es una cantidad masiva. Más que todo en países europeos y en Estados Unidos, Canadá, hay mucho mayor producción de pavo. La anacultura, que es la explotación de patos. Eso también aquí en El Salvador es muy poco. La carne de pato casi que ni la conoce la gente. Pero en otros países, por ejemplo en Europa, utilizan más que todo la crianza de patos para la producción de foie gras. El foie gras es un paté, es como una pastita que está hecha a base de hígado de pato. En algunos países ya se está prohibido la producción de foie gras porque la forma, por aquello de los veganos, ¿no? Que dicen de que, bueno, para que el pato pueda producir un buen foie gras, lo que hacen es alimentarlo, volverlo enfermo, o sea, engordarlo, de tal manera que el hígado del pato se haga graso, como un ser humano, ¿verdad? Cuando está mal alimentado, come mucha grasa. Y ese es el mejor hígado porque es grande y grasoso, y ese es el mejor hígado para el foie gras. Entonces, para eso explotan mucho el pato, para la producción de foie gras, o sea, hígado de pato en graso. Lancericultura, que es la explotación de gansos, que es similar a la del pato. Y la coturnicultura, que es la explotación de codornices, que se usa para carne, pero que en nuestro país más que todo se consumen los huevos de codorniz, que son unos huevos chiquititos que se cocen igual que un huevo de gallina y se comen generalmente como boquita y con salsa rosada, ¿verdad? Que es igual que un huevo normal, lo que es como más chiquito. Aquí en nuestro país, más que todo, para eso se usan los codornices. No se preocupen si no logran copiar la información, yo les envío siempre la presentación. Ya vamos a hablar sobre la tarea que tienen ahí, que para hoy estaba. No sé si para hoy, ya vamos a ver. Y no se preocupen, ya vamos a hablar de eso. Creo que me da tiempo para una... tipos de propósito. Vamos a dejar esto para que me quede el tema así completito, no cortarlo. Vamos a cerrar la sesión y nos reiniciamos nuevamente así inmediatamente para poder ver los propósitos para los cuales existe la avicultura y sobre todo en este aspecto la galinicultura, que es la parte que nos interesa. Vamos a cerrar y nos conectamos inmediatamente.